Ecografía en toros, ¿para qué sirve? Valerse de las ventajas de la ecografía permite conocer el potencial de fertilidad de los toros, detectar patologías y poder estimar la anatomía genital. Utilizar la ultrasonagria aplicada en la andrología en vacunos es un complemento al BCE, que es Breeding Soundness Evaluation, que determina la calidad del semen, circunferencia escrotal y palpación testicular manual. Con ello se puede decidir y definir qué reproductores ingresan a un programa de producción de semen, definición de patologías genitales, y poder realizar el seguimiento del aumento genital de los toretes. La evaluación de la aptitud reproductiva de los toros se refiere a un examen que define e identifica vacunos infértiles y subfértiles, que inciden directamente en los programas reproductivos de los hatos ganaderos. Aproximadamente del 3 al 30% de toros utilizados en sistemas reproductivos no son aptos, debido a que los resultados de las evaluaciones reproductivas determinan que son infértiles o poco satisfactoria, que son toros subfértiles. La ultrasonografía escrotal, el examen econográfico de contenido escrotal, demanda instalaciones aptas y adecuadas, con el fin que se facilite el manejo de los toros y que se garantice para el operador y equipo de seguridad. La ultrasonografía da la opción de diagnosticar patologías del contenido escrotal como fibrosis, focos de mineralización, orquitis, hematocele, hidrocele, quistes, neoplasias, epidimitis, varicocele, abscesos, hernia inguinal y la torsión del cordón espermático. También da la opción de observar si existen alteraciones en los tejidos en el saco escrotal, que son difíciles de detectar, por medio del examen de palpación. Examen ultrasonográfico testicular. Este examen tiene como fin poder analizar el testículo del toro, identificar el largo del testículo y espesor, las túnicas vaginales y epidídimo, estructuras anómalas que no inciden en la arquitectura, pueden ser detectados, pero definir el origen puede ser complicado. Para poder ubicar el área indicada para realizar una biopsia, se realizar por medio de la ecografía. El examen ultranosográfico es no invasivo e indoloro, lo que permite seleccionar o descartar otras pruebas. Un buen indicador de la masa escrotal es el perímetro escrotal. Con este examen se obtiene información detallada de la forma, estructura interna y tamaño del testículo. Este examen se ha realizado en varias especies como los ovinos, caprinos y caninos, con el fin de realizar una descripción anatómica específica de los testículos, con el cual se pueden caracterizar los cambios producidos en la etapa de maduración sexual. Es de recalcar que en estudios ecográficos testiculares durante el desarrollo sexual en los toros han aclarado la relación directa con la calidad del semen, producción de esperma, histología testicular cuantitativa, con lo que se determina un buen indicador del estado de la madurez y pubertad.